Bueno, la exposición, bueno, el edificio y la distribución de las salas marca pues una división en 3 zonas, y entonces he ido agrupando la obra tanto por dibujos únicamente, una sala más mixta con las maquetas, con los pequeños objetos que son motivo o tema de la obra, y luego en la sala de arriba, en la tercera sala, la más versátil, donde hay mezcla de volumetría, de esculturas, fotografía, dibujo, en fin, que es un poco más compleja. Esta sería un poco la distribución, ¿no? y el enfoque. Yo siempre me he basado en el color propio de los materiales con los que trabajo, bien la madera, bien el yeso, o anteriormente la pulpa vegetal, que entronca también con el propio papel. Y entonces esta relación de lo material con el resultado formal siempre me había interesado, entonces no tenía necesidad de explorar el tema del color. Pero ahora, bueno, pues estas necesidades de seguir evolucionando y de encontrando nuevos espacios para tu trabajo, pues sí que he encontrado ahí un resquicio en el que me siento a gusto, que es el del color como elemento simbólico. Y ahí sí que me encuentro bien y veo que hay desarrollo para seguir trabajando. El título hace referencia a un término del griego clásico, que es synesis, en el que este término resume el proceso de unificación de poblaciones dispersas o de pequeños grupos humanos que se juntaron para formar la polis griega, y que da comienzo a la civilización, y que, a mi entender, bueno, y se puede traducir, en una de sus posibles traducciones, es juntar las casas. Entonces, me interesaba este concepto porque viene a ejemplificar muy bien la idea de toda la exposición, que es la idea de escisión del ser humano de la naturaleza, y cómo en el momento en el que se decide trazar un círculo en el suelo, saliendo de la cueva, para construir una cerca, una valla, una pequeña cabaña, una primera cabaña, que diría Vitruvio, ya se está escenificando que ya no pertenecemos a la naturaleza, que nos estamos aislando y que hay una fractura. Desde ese mismo comienzo ya hay una fractura. No solo la fractura viene hoy con la tecnología y con todo el avance de la civilización, sino que arranca desde el minuto 1 en el que construimos nuestra primera casa. Fundamentalmente el origen de una obra, una pieza, porque yo, como trabajo en lo bidimensional y en lo tridimensional, al principio nunca está definido cómo va a terminar esa cosa, ese objeto. Pero el inicio es como casi una revelación, una imagen, una idea. Tampoco sabría diferenciar entre imagen e idea o palabra, porque cuando se produce en el cerebro es difícil determinar si pensamos en imágenes o en palabras o conceptos o ideas, ¿no? A mí eso me va bien porque me da igual, o sea, que a mí me va bien, eso ya será cosa de filósofos o filólogos o de la semiología o de psicólogos, ¿no? Pero en el arte, para mí es estupendo, porque ese terreno de indefinición es muy fértil y permite arrancar de ahí hacia el lado que quieras. Y entonces, volviendo al origen de la resignificación de los objetos, pues se introducen objetos nuevos como pues, como hablábamos, las gorras estas de plato, que aluden sobre todo se titula así la obra, que es a la custodia, ¿no? Que la custodia siempre tiene el doble sentido. Cuidar una cosa también es vigilarla, y vigilarla es controlarla. Bueno, esta doble dirección del cuidado y de la vigilancia, ¿no? Es como cuando acariciamos a un perro, porque es un animal muy doméstico, lo acariciamos a pelo o a contrapelo. ¿Lo queremos? ¿O la fuerza, la presión que ejercemos? Bueno, amor y amo tiene dos sentidos. Te quiero y soy tu dueño. Bueno, pues custodia y viene un poco de eso, ¿no? Y se ejemplifica en un objeto, que es una gorra de conserje, de chofer, de militar, de figura de poder, ¿no? de los que se ponen en la puerta de un edificio, de una casa, para vigilar o para cuidar. Entonces, y luego esto pues ya resuelto en el terreno de las formas.
Siempre, de hecho, este rollo que acabo de soltar arranca de una visión de ciertas elipses que juegan y que siempre me había atraído de ver, principalmente, que creo que, y lo hemos hablado aquí, las gorras de los militares de los rusos, que tienen el plato especialmente grande. Y es una cuestión estética y formal, y que la tienes ahí, y que de repente hace chas, y dices, ya he encontrado la manera. Esta va a ser mi manera de contar esto que quiero contar. Me interesa lo primero, la primera visión de las formas. Mis formas son como muy dulcificadas, amaneradas, si quieres decir, como muy controladas, suavecitas, porosas, en fin. Dóciles, ¿no? Dóciles, sí, con la anterior exposición. Tienen que, no es voluntario, pero luego con la reflexión de los años veo que facilitan el acceso del espectador. O sea, rápidamente entra, lo ve, le gusta, sin entrar en muchas más disquisiciones. Y en el momento que consigues fijar esa mirada, que se fija a través de la emoción, a través de lo, llamémosle bello o estético, no sé, como poético o poético, da igual. Al momento que lo fijas, si consigues fijarlo, que ya es difícil, y sobre todo en el arte contemporáneo, entonces es cuando si se para un poquito, ¡pam! Entonces se produce la reflexión en su mente, o se puede producir, la que él quiera, o a la que yo le dirija, más o menos, en un paraguas así grande, o un embudo grande, pero forzarlo a que se detenga. La fragilidad, la levedad, entiendo que es una parte sustancial del ser humano, que hay pocas cosas eternas y rotundas y verdades absolutas, por no decirte ninguna. Bueno, en fin, somos frágiles, y el que piense lo contrario, que es poderoso, bueno, pues ya se apañará, ¿no? Reconocer esa fragilidad es reconocer que eres una persona más rica y que tienes que mejorar y que tienes que cuidar a los demás, porque los demás también lo son. En fin, te posiciona, ese entendimiento te posiciona de una manera con los demás. Y además, la fragilidad, en esta exposición yo la he llevado a utilizar dos de las áreas de la arquitectura en las que se insertan los elementos constructivos. Por un lado, la estereotomía, que es la relación de los elementos constructivos por la fuerza de la gravedad, por el peso, por la compresión, que serían los pilares, las vigas. Y por el otro, la tectónica, que es los elementos que se construyen escapando de la tierra, es decir, el hueco, el aire, la luz, la trascendencia. Los vanos, las ventanas, los arcos, las bóvedas. Estos son dos constantes de la construcción arquitectónica, la construcción que se deriva de la ciudad, evidentemente en la primera cabaña no, pero la civilización lleva a estas cosas, que están constantes tanto en la arquitectura como en nuestro interior, como en nuestra esencia, ¿no? como personas. Nosotros nos debatimos siempre en esta confrontación. Somos materia, bueno, obviedad, ¿no? En fin, no estoy descubriendo nada. Somos materia, somos cuerpo, somos pesadumbre, somos gravedad, somos seres pesados. O tenemos una capacidad de elevarnos, de trascender, de superarnos, de lucir, ¿no? de luz, ¿no? Bueno, pues en esta confrontación, que no tengo la solución, planteo también muchas de las obras, ¿no? Sí, porque creo que la contradicción, más bien la paradoja que la contradicción. La paradoja es el gran ámbito para hacer cosas, porque si uno propone manifiestos como muy grandilocuentes y con 16 puntos que hay que cumplir, pues bueno, pues son manifiestos, pero no son arte. El arte está en otro sitio, al menos yo entiendo que está en otro sitio. Pues creo que habría que entenderse más, aunque queda así como muy, muy bonachón, ¿no? Pero habría que entenderse más y escucharse más. Es una obviedad, pero es que no hay otra. Y pensar que vivimos en común, que las individualidades funcionan a modo de conocimiento interior y de crecimiento personal, pero pasada la adolescencia no tiene mucho sentido. Es una cuestión de casi que llegas a la adolescencia, te has construido, sabes quién eres, tienes el ego hasta allá. Bueno, pues hasta aquí.
ahora vamos a entendernos con los comunes, con los que somos nosotros, ¿no? Y vamos a poner de nuestra parte y vamos a cuidarnos y no tanto a vigilarnos.